En estos momentos entra al recinto de la Cámara de Diputados el nuevo presidente argentino. Vamos a vivir en libertad. Esa libertad va a servir para construir, para crear, para producir, para trabajar, para reclamar justicia. Toda la justicia, la de las leyes comunes y la de las leyes sociales, para sostener ideas, para vivir mejor. Porque con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cuida. Si uno recuerda los comienzos de la era democrática y la relación entre el poder político y el poder sindical, se tiene que remitir a aquellos duelos Saúl Ubaldini y Raúl Alfonsín. ¿Cómo fue evolucionando el rol del dirigente sindical a lo largo de estos últimos 40 años? Bueno, la salida de la dictadura comulgó colectivamente a todos los sectores políticos en la búsqueda de la democracia. Después empezaron a aparecer cuestiones que tenían que ver con la definición del rumbo de esa democracia que iba a tomar, los altibajos de la economía y por supuesto el peronismo encontrándose en una situación de no gobierno, no gobernar el país, no gobernar la provincia de Buenos Aires, no gobernar la ciudad de Buenos Aires, con un amplio espectro de gobiernos en el interior. Y en el debate y en la discusión política, Ubaldini, que había encabezado un proceso durante la dictadura de la lucha por la democracia, también generó un gran movimiento sindical que también fue acompañado de un proceso político que fue configurando nuevamente el peronismo, ¿no? Aparece la renovación, aparecen nuevos actores y por supuesto, digamos, era una instancia democrática muy nueva, hasta podríamos decir inmadura, de convivencia que generó estos roces, ¿no? Claramente a partir de esos intentos de desestabilización nuevamente de la democracia, ahí es donde aparece una relación mucho más firme, poniendo valores por sobre esa discusión entre el sindicalismo y el gobierno de Alfonsín, que permitieron ir aplacando un poquito esa tensión, ¿no? Por supuesto, digamos, Alfonsín también vivió procesos de intento de transformación política en los términos de intentar modificar las organizaciones sindicales, ¿no? Digamos, uno de sus planteos primarios fue generar condiciones para que el sindicalismo deje de ser un ordenador y un pilar fuerte del equilibrio social de nuestro país, algo que venía culturalmente también muy fortalecido desde la llegada del peronismo en mitad del siglo pasado. Y bueno, estos choques también significaron estas pujas, ¿no? Por supuesto, vuelvo a repetir, veníamos con un país convulsionado entre los desastres y las atrocidades de la dictadura y todo un pueblo movilizado con muchos sueños democráticos que se empezaban a construir
y algunos que no se encontraban, ¿no? A veces uno piensa en el rol del dirigente sindical, y después vamos a pasar a otros aspectos, pero también pero piensa que se da como una dicotomía, ¿no? Muchos de los que estamos en la base, los trabajadores que estamos en la base, a veces les reclamamos a ustedes mayor combatividad en defensa de determinadas reivindicaciones y los acusamos de ser muy condescendientes con gobiernos que vulneran ciertos derechos o que promueven retrocesos del salario, etcétera. Desde el otro lado, muchas veces se los acusa de actuar de una manera demasiado vehemente con gobiernos no peronistas y con gobiernos débiles. O sea, se los acusa desde las dos veredas, digamos. ¿Cómo se camina por ese sendero estrecho? A ver, primero, digamos, los dirigentes sindicales tienen una relación de capilaridad muy grande con los trabajadores y con las trabajadoras, ¿no? Por supuesto que en la sociedad existen cuestiones o aspiracionales o de descontento sobre situaciones sociales, salariales, condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, que se multiplican y mucho en una sociedad capitalista donde hay sectores de que cuanto menos pagan, más ganancia obtienen, ¿no? Esto es capitalismo puro. Por supuesto, una cosa es mirar las tensiones de puja distributiva, que esos son roles centrales de las organizaciones sindicales, y por el otro lado es el rol de la Confederación General del Trabajo, que discute plenamente políticas que se llevan adelante. A ver, políticas que tienen que ver con los pilares básicos que regulan una sociedad, que son la seguridad social y las relaciones contractuales del trabajo. Esas dos miradas son esencialmente las que transforman una sociedad. Cuando vos transformás las relaciones contractuales del trabajo o cuando transformás la seguridad social, en esas dos transformaciones transformás la sociedad en su conjunto. O sea, vos podés medir una sociedad por esas cuestiones. Y ahí es donde el movimiento obrero, en términos de la Confederación General del Trabajo, es donde claramente tiene que disputar su espacio y sus reivindicaciones, como también proteger a las propias organizaciones sindicales, ¿no? Porque acá hay algo que es claro, sin sindicato es todo más barato, ¿no? Hablando de esto, si pensamos en estos 40 años de democracia, los cambios que se han producido en el mundo del trabajo son impresionantes. Y desde el movimiento sindical sobre todo, pero también desde la base, ha habido una resistencia fuerte a distintas iniciativas flexibilizadoras o modernizadoras, como las llaman sus defensores. Ahora, hay un trabajo de flexibilización que lo hizo el mercado. Y entonces, punta a punta, desde aquel 1983 fundacional al día de hoy, hay un panorama laboral muy diferente que tiene implicancias de las que también vamos a hablar. ¿Cómo se redefine el rol del dirigente sindical frente a un mercado en el que ya hoy por hoy el 40% de la mano de obra trabaja en la precariedad? Hay un universo enorme de monotributismo, de informalidad. Sí, no todo ese 40% es precario. Por lo menos no está encuadrado en los contratos habituales, digamos, ¿no? Pero hay todo un sector de profesión liberal en el medio, etcétera, etcétera. Ahora, no cabe duda de que esto es un proceso que empieza antes. Hasta el 24 de marzo del 76, el paradigma de pleno empleo lo tenían los peronistas, los radicales e inclusive los gobiernos de facto, hasta ese entonces, ¿no? A partir de ahí viene una teoría neoliberal, aparece el consenso de Washington, y te dicen, bueno, todo este sector de la población no tiene lugar arriba de la isla y hay que sostenerlo con un salvavidas. Bueno, este proceso es una de las deudas de la democracia, ya que parte de este título es eso, de que esto se haya ido
agrandando sistemáticamente, que también es consecuencia de tropiezos en la macroeconomía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la realidad es esta. Ahora, hay que tener mucho cuidado en no entrar en una cuestión dialéctica entre los trabajadores formales y los trabajadores que están en la informalidad. A ver. Porque esa cuestión que te marcan algunos que, producto de los privilegios, entre comillas, de los trabajadores formales, existen los trabajadores informales que estos privilegios no le permiten ingresar al mundo de la formalidad. Es un discurso que se hizo potente ese. Es un discurso que se hizo potente, pero es un discurso mentiroso. Porque la realidad es que el crecimiento muchas veces del empleo formal tuvo que ver con el proceso de crecimiento económico, de la rueda de la economía virtuosa, y cuando tuvo caída, tuvo que ver también con esa misma caída. Claramente, ¿no? La creación de empleo formal está más vinculada con los ciclos de la economía, esto es empírico, que con los cambios normativos y flexibilizadores. Ahora, usted mencionaba la cuestión del pleno empleo como un ideal. Bueno, en la Argentina de hoy podemos decir que si no hay un pleno empleo, hay un desempleo muy bajo, en términos históricos, o bajo, digamos, de alrededor del 6%, estamos instalados en ese umbral. Pero también se da un fenómeno que no es tan nuevo como se plantea, pero que cabe que nos detengamos en él, que es el de la persona que tiene trabajo y que sin embargo es pobre. La pregunta es doble. Primero, que es otra de las preguntas centrales de este ciclo, ¿qué falló en términos generales para que lleguemos a este estado de cosas? ¿Y qué falló con el sindicalismo, tal vez, si es que hay algo que revisar al respecto como para que esto esté ocurriendo hoy? Primero, revisar siempre. Seguro. Revisar siempre. Esto es un tema en el mundo, ¿no? El mundo, a partir de la globalización, los capitales van y vienen, las transferencias de bienes de uso y bienes de capital empiezan a trasladarse de un lugar a otro del mundo de acuerdo a donde obtienen mayores ganancias. Esto parecía que lo iba a interrumpir la pandemia, pero al final no lo interrumpió. Y por supuesto esto es consecuencia en nuestro país del empobrecimiento colectivo, ¿no? Hoy hay empobrecimiento en los ingresos, hay empobrecimiento hasta en los activos de las propias empresas, ¿no? Uno agarra y dice, bueno, una empresa emblemática, hoy el valor que tiene, digamos, también es un valor totalmente bajo con respecto al patrimonio que significa. Puedo poner YPF, por ejemplo, o puedo poner... Sí, es increíble ese caso, por ejemplo, que es una empresa que está en pleno proceso de iniciar un auge para explotar una riqueza inmensa y su valor de capitalización bursátil es ridículamente bajo. Bueno, por supuesto, no es que esté a la venta, ¿no? Pero los activos en general tienen este problema en nuestro país, que tiene que ver esencialmente con las consecuencias de la macroeconomía. Ahora, también hay un éxito de los demás, ¿no? Porque... El rival juega. Exactamente. ¿Y quién es el rival? El rival es el sector de la economía concentrada, ¿no? De los sectores económicos financieros, que son los que se llevaron la porción importante, por no decir toda la porción. Ahora, Héctor, este es un tema... Te pongo un ejemplo. Dele. Vos agarrás, analizás la productividad de qué tiene el mundo o qué tiene la Argentina, ¿no? Vos decís, hoy tenés en el sector privado 6.800.000 por ahí trabajadores formales, ponele que lleguen a 7 millones. Vos vas para atrás y decís, che, esta cantidad de trabajadores formales generaban tanto Producto Bruto Interno, tanta riqueza. El aumento de la productividad fue exponencial. No se la llevaron los trabajadores, no se la llevó mayoritariamente el que tiene la inversión hundida, sí se la llevaron los sectores financieros. Y esto pasó en el mundo. Repito la pregunta, entonces pasó en el mundo, pero claro, la diferencia es que
por ejemplo, en un país como Estados Unidos, digamos, vamos... No, pasó en el mundo, lo que pasa es que el piso nuestro es mucho más bajo. Ahí voy, claro. Esta es la el realidad. tema es que acá caerse de una clase media agarradita con lo justo implica caer en la pobreza. Digamos, en Estados Unidos tal vez son familias que pueden mantener un cierto nivel de vida en base a endeudamiento. Hay muchas sociedades desarrolladas en las que las familias están muy endeudadas. Pero le reitero la pregunta, el diagnóstico está claro, creo que estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que falló desde el mundo sindical, en todo caso en su articulación con la política, para no poder encontrarle un cauce durante tanto tiempo a una situación de este tipo? A ver, no sé si falló el lado sindical. Quizás no tuvimos el protagonismo colectivo que tendríamos que haber tenido en estar sentado en la mesa de decisiones, ¿no? El movimiento obrero, cuando arranca la democracia, tiene un poder real. De hecho, la primera Cámara de Diputados, casi un tercio de los diputados eran del movimiento obrero. Eso se fue rebanando, y la política pasó a tomar muchas de las decisiones. Por supuesto, digamos, después hay una acumulación de factores políticos que no facilitaron el desarrollo de nuestro país, digamos. En febrero del 2018 estábamos en default, ¿no? Apareció un préstamo de un fondo, amigo de Caputo, ¿no? Ahí que lo acomodó, hizo un puente para que llegáramos al Fondo Monetario, o llegara Macri, al Fondo Monetario, con el compromiso de que todo el dinero, parte que habían puesto, lo podían fugar. Este trasfondo de mala administración, de haber rifado un blanqueo que hicieron, de haber rifado un montón de cosas, trae caídas estructurales que después no la resolvés. Está bien, y no la podés resolver desde el sindicalismo. Pero digamos, cada pregunta, crisis, pero porque si no equivocamos los desarrollo factores. y ahí le repregunto, dele. Cada crisis económica, ¿no? Una vez que la mesetás después de un ajuste, te queda más gente abajo que arriba de esa meseta. Esa gente que te queda abajo es pobreza estructural que después influye también en la posibilidad de corregir desde el sector formal ingresos, calidad de trabajo, etcétera. Déjeme intervenir ahí. Si el diagnóstico que usted tiene es tan claro, y entiendo que lo tienen muchos de sus pares en la CGT, ¿por qué cuando ustedes están viendo, y pregunto por las causas y cuáles son también las limitaciones del rol, ¿por qué cuando ustedes están viendo que entra un fondo especulativo a financiar a tasas que ya hacían dudar de la sostenibilidad de esa deuda, y que eso después nos conduce a un endeudamiento con el fondo que claramente sirvió para darle salida a esos capitales financieros? Lo dijo el propio expresidente en su momento, no es interpretativo esto. ¿Por qué el sindicalismo tal vez no estuvo más activo, más en la calle, ante una tendencia que iba a generar esta meseta más baja, según el propio análisis que hacen ustedes? ¿Qué tipo de limitaciones enfrentaron? En la calle estuvimos varias veces en la calle, pero la construcción política que nos planteamos fue la que terminó con el fruto de un peronismo unido en el 2019. Digamos, nosotros fuimos los que gestamos, conjuntamente con el gobernador de Tucumán, el 17 de octubre en el 2018, ¿no? Empezar a plantearnos primero la salida política, porque es verdad que anduvimos a los codazos, ¿no? Con algunos compañeros que te decían hay Macri 8 años y otros compañeros que te decían hay que voltear a Macri, ¿no? Ahora, el peronismo no tenía que volver por la ventana, sino tenía que consagrar un proyecto político con capacidad de ganar las elecciones en el 2019 y de poder gobernar y transformar la Argentina. Nuestro tema es mirá que sí. Ahí fue fundamental el rol del sindicalismo
en trabajar ese concepto de unidad, ¿no? Hubo una frustración con ese proyecto. A ver, ¿sabe qué? yo no sé si ponerle Héctor, viéndolo frustración. como no es una entrevista habitual esta, sino tratar de ir distinguiendo distintos ciclos dentro de estos 40 años, este es el último que nos ocupa, digamos, ¿no? Ahí vuelvo con la pregunta, hay una sensación de frustración en un sector social amplio. Su respuesta. A ver, que hay frustración, no me cabe duda. Digamos, el 2023 nos va a mostrar un escenario electoral donde la ultraderecha, con ideologías muy claras, extraídas de los sectores liberales más ortodoxos de la historia de la humanidad, como es la escuela suiza, llega y termina con posibilidades de gobernar la Argentina. Más allá de cuándo salga esta charla, digamos, fue un actor fundamental en el proceso electoral y llega producto también de descontentos, de broncas, etcétera, etcétera. Digamos, y la clarificación de que no se logre ese objetivo por parte de estos sectores es en base también a la cultura histórica que tiene nuestro país, arraigada en derechos, arraigada en lo que tiene que ver con una construcción social con parámetros claros y determinados. Esto nos trae al ¿no? momento Unión por la Patria. Volviendo al momento frente de todos. Sí. ¿Fue un artefacto electoral eficaz? Da la sensación de que no fue un artefacto de gobierno eficaz en gran medida por un exceso de internismo. No sé si usted comparte esa yo mirada. no quiero llamarle exceso de internismo. Lo que no fue bueno fue disputas que se dieron en el seno de la fórmula presidencial, de la compañera Cristina y del compañero Alberto. Digamos, no sirvió, digamos, no ponerse de acuerdo, no tender un camino en común, cuando muchas veces los objetivos estaban en común, pero eso no fue el tema de fondo. Creo que la pandemia tuvo muchísimo que ver y después consecuencias gravosas como son tener un tercio menos de los ingresos La sequía. en dólares por la sequía, sumado a los condicionamientos a perpetuidad que terminás teniendo con el endeudamiento desvergonzado que tuvimos del gobierno anterior, ¿no? Uno de los, o el gran eje, digamos, de este ciclo que nos convoca, tiene que ver con la democracia y su calidad y un balance de estos 40 años y cómo sigue para adelante. La democracia no es solamente el momento del voto para elegir un presidente o legisladores nacionales, sino que también tiene que ver con la aplicación de la democracia en las instituciones e instancias de la sociedad civil, los sindicatos. Una cuestión que está muy discutida es la de los larguísimos periodos en los que los dirigentes, o muchos dirigentes sindicales, se sostienen en puestos de conducción. Su caso, por lo pronto, usted hace muchísimos años, hace 30 años creo que está... Un año y medio soy secretario general de mi Sí, en la federación. CGT, sí, pero en su propio... No, de mi federación. ¿Y cómo fue entonces, a ver, su trayectoria? A ver, Yo repásemela. fui secretario gremial, después fui secretario general de una seccional de mi federación, de Capital, y después, hace un año y medio, soy secretario general de la federación. Hay muchos... En paralelo, Ahí está, a ver. en paralelo fui secretario general de la CGT, ¿no? Sin ser secretario general de mi federación. Pero tiene una explicación. Vayamos al fondo del asunto, digamos, Conceptualmente, de la persistencia de muchos conceptualmente, los sindicatos, no, a ver, la alternancia en la política tiene que ver con corregir un poquito para un lado, corregir un poquito para el otro. Nosotros tenemos mucho más claro los intereses que defendemos. Nosotros tenemos somos representantes de un sector claro, ¿no? Que son los trabajadores y las trabajadoras. Sobre esa representación y sobre esos intereses es que cabalgamos. Por supuesto, democracia interna existe en las organizaciones sindicales. Vos todos los días entrás al sindicato
y te cruzás con el delegado, te cruzás con una comisión directiva, digamos, tenemos organicidad muy clara hacia adentro, y vuelvo a repetir, no es lo mismo que la política, porque la política es el instrumento para equilibrar una sociedad capitalista, ¿no? Esencialmente entre el capital y el trabajo, ¿no? Ahora, digamos. sí, En cambio, sí. nosotros tenemos intereses mucho más concretos y mucho más claros y son permanentes. Entonces, Eso se entiende. eso también está bien, puede eso, darse. eso se Y entiende. lo otro que hay Ahora en hay una realidad cuestión de imagen no es... hay una cuestión que tiene que ver con la imagen también de la institución sindical frente a la sociedad. Pregunto. Y en ese sentido yo creo que hay en general una mirada crítica respecto de estos casos de permanencia tan prolongados. ¿Sería un debate para dar, en términos de calidad de la democracia en las propias instituciones sindicales, alguna forma de acotamiento de mandatos, o le parece que no? Mirá, yo vengo, hace 1 año y medio que soy secretario general. No lo quiero retirar. No, pero te doy un ejemplo. Pero el secretario general que estuvo antes que yo, que es Carlos Hueso Campo, ¿no? También llegó un momento que dijo, yo me corro, y no es que Héctor lo corrió a Carlos, no, digamos, hay procesos naturales. También no es fácil encontrar liderazgos en las organizaciones sindicales, sobre todo cuando hay organizaciones que se consolidan como tal. No es fácil encontrar reemplazos así nomás. Y te lo digo que soy uno de los tipos que más se preocupa en las cuestiones que tienen que ver con paridad de género y con movilizar fuerzas juveniles, ¿no? Pero no quiero hablar de mi caso, Está digamos, bien, está bien. porque tengo que hablar de todos, pero digamos, no es un tema que hacia adentro del sindicalismo esté juzgado de esa manera. La otra cuestión... Es verdad que la sociedad y los medios permanentemente, digamos, le pegan a la dirigencia sindical porque hay que pegarle a los sindicatos, esto también. Sí, ahora, a ver, ahora también hay situaciones que tienen, me parece que un alto poder corrosivo respecto de lo que es la imagen del sindicalismo, que es ciertos casos emblemáticos en los que se da una confusión entre el dirigente sindical que un día devino empresario, ¿no? ¿Esto es un tema para ustedes? ¿Un tema? Eso es una confusión. No se puede estar de los dos lados del mostrador. Pero hay quien está. Bueno, yo te digo, no se puede estar de los dos lados del mostrador, ni como empresario, ni como funcionario que tenga que ver con tu propia actividad, ¿no? Me parece que si yo soy secretario general de la CGT no puedo ser ministro de Trabajo. ¿Me entendés, no? Digamos, claro, porque es estar en dos lugares distintos. Entonces, si no, tengo que decir, bueno, pido licencia acá y ocupo la función pública, o me quedo acá y no ocupo la función pública, ¿no? Sí, eso lleva a otra cuestión, ¿no? Otra reflexión que a mí me hace ruido y pasa en muchos gobiernos, y no puntualmente en el caso del dirigente sindical que llega a alguna función, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo, sino que ocurre muchas veces. Bueno, ocurrió en el gobierno de Macri, ocurrió mucho en el gobierno de Carlos Menem, el Ministerio Secretaría de Agricultura a un empresario del sector, Energía a un empresario del sector, en Trabajo a algún sindicalista. La verdad es que da la sensación de que esos gobiernos tienen poca autonomía respecto de las dinámicas sectoriales y en ese sentido poco poder de decisión para encontrar un rumbo o tal vez un poquitito más abarcador y más homogéneo, digamos, ¿no? Es como una privatización de áreas del gobierno. Pero, a ver, hay experiencias y experiencias. A ver. Si vos agarrás al actual presidente de YPF y lo pones como secretario de Energía, seguramente vas a tener una persona que conoce el medio
Yo me refiero en relación al sector privado. No, no, bueno. Claro, está bien. Pero por eso, pero te lo comparo con Aranguren siendo CEO de la Shell, que lo pusieron como secretario de Energía. Ahí sí hay una incompatibilidad manifiesta, ¿no? Por eso, me parece que tener gente de los sectores, hay quienes tienen intereses concretos y hay quienes no tienen esos intereses. Por supuesto, no se puede estar uno desde el Estado administrando sus propios intereses privados, digamos. Eso es una contradicción absoluta. Y en eso toda la razón, ¿no? Ya que estamos hablando del rol del empresariado también en todo esto, bueno, se sigue hablando, creo que en el imaginario colectivo sigue existiendo la figura del empresariado nacional. Pasó mucha agua debajo del puente en estos últimos 40 años. ¿Cabe seguir hablando de eso o tenemos ya una idea anticuada de lo que es el empresariado con el que hay que tratar de encauzar este país? No, ahí, a ver... Digo, en una economía mucho más transnacionalizada, bueno, por eso, financiarizada. Argentina necesita integraciones público-privado en el desarrollo científico y tecnológico, necesita integraciones de capital nacional con capital extranjero. Ahora, el desarrollo de la industria nacional es fundamental y sobre todo en los primeros procesos que vengan, y no estoy hablando de explotación de una determinada envergadura que no tenemos ni la plata ni la tecnología para hacerla, como puede ser... Baterías de litio, por ejemplo. Exactamente. Ahora, pero tenemos que ser socios de esa producción, digamos. No podemos tener un país extractivo, ¿no? Si no nos pasa como Nigeria. Nigeria exporta el petróleo y los nigerianos quieren irse a Europa. Entonces, el valor agregado, la ciencia aplicada, la tecnología que podamos generar, eso lo tenemos que lograr. Y por supuesto que hay que valorizar el desarrollo del empresariado nacional. Digamos, en mi actividad tenemos la industria farmacéutica. Es uno de los pocos países del mundo donde la industria local es más fuerte que la industria multinacional, ¿no? Y como esto podemos poner un montón de sectores industriales que hay que fortalecerlos. Digamos, Argentina es muy competitivo en un montón de actividades industriales y que hay que ponerlas en valor. Ahora, si vos querés desarrollar hidrógeno verde, bueno, tenés que traer tecnología y tenés que traer financiamiento. Bueno, lo tendrás que acordar con una empresa extranjera, pero me parece que facilitar el desarrollo de la industria nacional es fundamental, porque es lo que deja la inversión hundida en el país y pasa a ser un activo. Un activo. Quiero apalancarme en esto para volver sobre un tema que hablamos antes, de la cuestión de la realidad del mercado de trabajo, formalidad. Bueno, usted está hablando de un empresariado que tiene que tener las raíces bien hundidas en el suelo. Pero también, sobre todo en el contexto de la campaña electoral 2023, se habló muchísimo otra vez de reforma laboral. Se habla, sobre todo en dos sentidos, lo que se da en llamar industria del juicio o la litigiosidad en el mundo del trabajo, y por otro lado la cuestión de las indemnizaciones por despido. ¿Cuál es su mirada de todo esto? ¿Hay cosas que ayornar al respecto? Es un debate en gran medida superado por lo mismo que hablábamos antes, de una realidad de este mercado que se ha ido modificando. ¿Cuál es su mirada? A ver, una de las cosas que hay que hacer es simplificar el sistema de contratación. Digamos, hay porque culpa de muchos excesos en términos de peticiones por fallas formales, ¿no? Justifican que se esté discutiendo el tema indemnizatorio, que bajo ningún punto estoy de acuerdo de que hay que modificarlo. Lo que sí hay que corregir y hay que facilitar es el sistema de contratación en términos no de reducir derechos, sino de asistir a los pequeños por ahí
porque si te van a duplicar la indemnización porque pusieron mal una fecha de ingreso, o si te van a duplicar la indemnización porque en vez de darte un certificado un día, no te lo dieron. Esas distorsiones, porque aparte afectan a los más chiquitos, no afectan a los grandes, porque los grandes tienen toda la prolijidad hecha y derecha. Ahora, esto tampoco puede hacerse desde la perspectiva que te lo plantean, que el problema es la indemnización, porque lo que tenemos que empezar a hablar es de creación de trabajo. Y lo que no hay que caer es en esta teoría de entrar y salir, porque esto es la automaticidad del despido y rompe la teoría propia del capitalismo, del riesgo empresarial. ¿No? Dos cortitas para terminar. Una capaz que es simplemente un nombre. ¿Qué gobierno peronista o qué gobierno en general de estos 40 años fue más favorable a los intereses de los trabajadores? El de Néstor. El de Néstor Kirchner. Esta fue cortita. Por último, a futuro. 40 años, cumplimos 40 años. Tenemos muchos problemas, hablamos de las personas con trabajo que son pobres, hablamos de la caída del salario, usted la enmarcó en una tendencia internacional, hubo un capítulo argentino muy fuerte en los últimos 5 años, pero antes de comenzar esta charla en cámara, usted me hablaba de su optimismo. Expláyese. Sí, soy optimista por demás, Argentina va a cambiar. Sergio Massa y la construcción de un gobierno... Aclaremos, disclaimer, lo interrumpo un segundo. Estamos grabando en un momento en el que estamos entre el primer turno y el segundo turno, no sabemos todavía cuál va a ser el próximo presidente. Adelante. Pero yo me lo puedo imaginar. Dele, adelante. A Sergio Massa presidente, conformando una base muy amplia de sustentación política para encarar todos los problemas que vienen por delante y encarar las transformaciones también necesarias para nuestro país, en favor de achicar las desigualdades sociales, en favor de profundizar un proceso educativo, ¿no?, de nuestra sociedad que vuelva a dar garantías a todos los pibes que nacen y puedan estudiar en su lugar de nacimiento, acercarle la universidad, acercarle el secundario y por supuesto desarrollar la Argentina con todo su potencial que tiene, ¿no? Y Argentina tiene futuro porque vamos a tener una buena cosecha, porque resolvimos con una decisión política tener soberanía energética a partir del gasoducto y porque tenemos la bendición de tener los minerales estratégicos que hoy son absolutamente codiciados y necesarios en esta transición energética que vive el mundo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes.